Las eliminatorias sudamericanas ya están en marcha, ya se han jugado 2 fechas de este largo camino hacia el Mundial 2026 y los cupos directos y de repechaje ya tienen dueños de manera momentánea, pero esta batalla aún no termina y en pocos días se reiniciará con la fecha 3, por eso revisaremos cómo se ha movido la tabla en estas 2 fechas, la realidad actual de cada equipo y el historial reciente. En base a esto veremos qué probabilidad tienen de llegar al Mundial y en qué posición terminará cada selección cuando finalice esta intensa batalla rumbo a Norteamérica 2026. Hay que recordar que estas probabilidades nos ayudan a medir la posibilidad de un resultado, pero no garantiza que eso suceda, ya que estamos hablando de fútbol, un deporte en el que la lógica suele quedar en segundo plano y las sorpresas son parte del juego. Así que empezaremos siguiendo el orden de la tabla actual, la cual ha cambiado en estas 2 jornadas, y tras el rendimiento mostrado por cada equipo, podemos tener una idea de cómo enfrentarán los próximos encuentros. Para iniciar, nos enfocaremos en el equipo que lidera la tabla. Tras ver el rendimiento de la canariña en estas 2 fechas, podemos formar una idea de cómo le irá en los próximos encuentros. La verde amarela no tuvo muchos problemas para poder resolver el partido ante Bolivia por la primera fecha. En la segunda jornada se impusieron por la mínima diferencia ante Perú de visita, pero les costó más de lo que se preveía. La pentacampeona rindió por debajo de las expectativas frente a un Perú que tuvo bajas en su alineación titular, pero hay esperanzas de mejorar esta imagen. Una de sus figuras principales, Vinicius, aún no se estrena en estas eliminatorias. Tras las 2 fechas, Brasil está sentada en la cima de la tabla, mirando todo desde arriba. Hay que recordar que el próximo año, Carleto Ancelotti asumirá el mando de la selección carioca. El historial de Brasil ante las selecciones que conforman Conmebol es favorable, excepto Argentina, y desde que se juega el formato todos contra todos, solo una vez quedaron en el tercer lugar. En todas, excepto a esta, quedó primera en la tabla. Proyectándonos hacia el futuro, Brasil tiene un 99.9% de probabilidad de clasificar de forma directa y una probabilidad muy baja, casi nula, del 0.1% de quedarse con el cupo de repechaje. En el segundo lugar de la tabla actual se encuentra Argentina, que en la primera fecha enfrentaron a Ecuador. Una genialidad del más grande le dio el triunfo a los de Scaloni. En la segunda fecha enfrentaron a Bolivia sin Messi, pero la Pulga estuvo apoyando desde el banquillo. Fue testigo de la goleada que el albiceleste le propinó a la verde. La actual campeona del mundo vive uno de sus momentos más gloriosos de su historia. Scaloni ha sabido consolidar este grupo. Han ganado todos los títulos a nivel de selecciones. Con la plantilla que tienen no les resultará difícil quedar en zona de clasificación. Desde que se juega en este formato, Argentina siempre ha clasificado de manera directa. El puesto más bajo que alcanzó fue el 4º lugar en las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Considerando el momento por el que atraviesan y el buen rendimiento de este equipo, hay un 99.5% de probabilidad de alcanzar un puesto de clasificación directa y un 0.5% de llegar a la 7ª posición. En el tercer lugar de la tabla se encuentra la selección de Colombia. En la primera fecha enfrentaron a Venezuela, en un partido donde a pesar de tener amplia ventaja en la posición, solo vencieron 1-0. En la segunda fecha tuvieron que viajar hasta Santiago. Este partido fue más igualado, donde la selección cafetera no pudo ocasionar muchas situaciones de peligro. La selección chilena logró anotar a Camilo Vargas, pero el VAR intervino y corrigió la decisión, lo que permitió que Colombia se llevara un punto tras el empate a 0 goles. La plantilla que Néstor Lorenzo tiene bajo el mando parece que poco a poco está encontrando su ritmo. Su desempeño en las primeras fechas es positivo. El cuadro cafetero es el único que, aparte de Brasil y Argentina, ha sumado puntos en las 2 primeras fechas. Y en su historial, Colombia alcanzó como posición más baja el 7º lugar. Esto fue durante las eliminatorias para Sudáfrica 2010. En las demás, siempre ha estado dentro de la nueva zona de clasificación según el nuevo formato para 2026. La selección Colombia cuenta con el 88% de probabilidad de clasificar directamente y un 8.5% de probabilidad de llegar al 7º lugar, al repechaje. En la 4ª posición de la tabla aparece Uruguay, que en la primera fecha enfrentó a la selección chilena, en un encuentro en el que mostró superioridad y contundencia, a pesar de no contar con sus 2 máximos goleadores, Suárez y Cavani, y en la segunda fecha viajaron hasta la altura de Quito para enfrentar a Ecuador. Comenzaron adelantándose, pero luego se vieron superados por la Tri, esta vez también sin sus 2 históricos delanteros, y es que al parecer estos jugadores no formarán parte de los planes de la nueva era bajo la dirección del Loco Bielsa. Aunque no es el inicio esperado, se pueden percibir buenas sensaciones en el equipo. Marcelo Bielsa enfrenta un desafío en el recambio y su decisión de descartar a Suárez y Cavani sigue siendo un objeto de críticas por parte de la prensa. En su historial solo una vez estuvo en el 7º lugar, fue para Francia 98. En las demás ocasiones siempre terminó dentro de las 5 primeras posiciones. En las probabilidades, la selección de Uruguay cuenta con un 93.5% de clasificar de forma directa y un 4.5% de llegar al repechaje.
Ahora vamos con Venezuela. La Vinotinto se llena de ilusión en busca de su primera clasificación a una Copa del Mundo. Actualmente se encuentra en la quinta posición con 3 puntos. En la primera fecha enfrentó a Colombia, donde perdieron por la mínima diferencia. En la segunda jornada recibieron a la selección guaraní, un encuentro que fue muy igualado, pero que en los últimos minutos el VAR vio una mano en el área guaraní. El histórico goleador Salomón Rondón se encargó de anotar el único gol del partido, permitiendo a Venezuela conseguir sus primeros 3 puntos y a la vez liberarse de un historial negativo frente a los paraguayos. Un comienzo aceptable bajo el mando del Bocha Batista, que intenta implantar su estilo para afrontar lo que resta de este proceso. Si nos remontamos a la última eliminatoria de la selección venezolana, solo pudo ganar en 3 partidos, y revisando el historial total desde 1998, donde se empezó a jugar con este formato de todos contra todos, Venezuela solo estuvo dentro de la nueva zona de clasificación en las eliminatorias para Brasil 2014. En todas las demás no alcanzó ni la 7ª posición, que en estas eliminatorias significa el pase a repechaje. La Vinotinto tiene un 22% de probabilidad de llegar a la zona de clasificación directa, 29% de probabilidad de llegar al repechaje y un 49% de quedar eliminada. Ahora vamos con el 6º lugar. Aquí por el momento se encuentra la selección de Paraguay. En la primera fecha recibieron a Perú. Este partido terminó sin goles, a pesar de que Perú jugó todo el segundo tiempo con uno menos. En la segunda fecha los guaraníes tuvieron que viajar hasta tierras llaneras para enfrentar a Venezuela. Un partido equilibrado en el que los locales mostraron mayor energía hasta los minutos finales, momento en el cual Salomón Rondón anotó el único gol del encuentro mediante un penal. El balance de Paraguay al término de esta primera fecha doble es negativo. Las críticas apuntan directamente al entrenador Barros Esqueloto, y como era previsible, su despido fue noticia en los días siguientes. El mellizo se fue con 9 derrotas, 4 empates y 4 triunfos. El nuevo técnico Daniel Garnero se enfrenta a un gran desafío, y es que la albirroja no puede superar esta crisis deportiva que viene arrastrando, y su primera tarea será devolver la esperanza al equipo y a la afición. El historial indica que la selección paraguaya solía clasificar directamente al mundial, pero en las 3 últimas eliminatorias esto no ha ocurrido, incluso ubicándose fuera de zona de clasificación directa según el nuevo formato. En las probabilidades cuenta con 15% de clasificar directamente, 25% de probabilidad de llegar al 7º lugar y un 60% de quedar fuera. Ahora vamos con el 7º lugar, el lugar del repechaje, que actualmente está ocupado por la selección peruana. En la primera fecha enfrentaron a Paraguay, en un partido que estuvieron cerca de perderlo, pero Galese y los postes evitaron la derrota en el debut. En la segunda fecha recibieron en Lima a la selección de Neymar y compañía. En este encuentro, Brasil fue el único que intentó y jugó en el área peruana, pero los de Reynoso supieron neutralizar el ataque carioca. Todo apuntaba a un empate, un resultado que le habría beneficiado mucho a la blanquirroja. Sin embargo, en el minuto 90, una concentración. Un grosero error peruano fue aprovechado por Neymar, que tiró un córner para que Marquinhos marcara de cabeza. Esta fue una jugada típica que suelen realizar en el PSG y que en esta ocasión les dio el triunfo. El balance después de estas 2 fechas se sitúa en un punto intermedio, ni positivo ni negativo, pero es en la zona ofensiva donde la selección incaica necesita un giro urgente. Y es que algo anda mal cuando los arqueros rivales solo tienen que preocuparse por mantenerse de pie. Esto porque el ataque peruano suma 0 disparos al arco rival en 180 minutos de juego. Y si hay algo que rescatar es que a pesar de las bajas importantes, la blanquicoja supo estar a la altura. Además que emerge una promesa, este es Grimaldo, que tuvo atrevimiento para encarar a los brasileños, y una noticia que alimenta la esperanza peruana es que un joven elemento desde Dinamarca se unirá al plantel dirigido por el cabezón Reynoso. Probablemente lo veremos en acción en las próximas fechas de las eliminatorias. En el historial, Perú en 3 ocasiones estuvo en la nueva zona de clasificación directa, solo una vez en la zona de repechaje y en 3 ocasiones en zona de eliminación. En las probabilidades tiene un 58% de clasificar directamente, 23% de llegar al repechaje y un 19% de probabilidad de quedar eliminado. En la 8ª posición se encuentra Chile. La Roja no tuvo el mejor comienzo en esta primera fecha doble. Primero tuvieron que viajar a Montevideo, donde sufrieron una derrota por 3-1. Arturo Vidal ingresó en el segundo tiempo y su presencia mejoró la actitud de la selección chilena. Además que el único gol chileno fue anotado por el King. En la segunda fecha tuvieron que recibir a la selección cafetera, donde a pesar de tener mejores ocasiones, no pudieron llevarse el triunfo en terreno propio. El balance en estas 2 fechas no es muy alentador. Tendrán que afrontar todo el 2023 sin la presencia del Rey Arturo. Esto debido a que salió en ambulancia
ambulancia por una dura lesión en la rodilla en el partido contra Colombia. Otro jugador de la Roja que está pasando un mal momento es Claudio Bravo. El arquero no está teniendo continuidad en su club debido a frecuentes molestias musculares. Y por último, la lucha contra una anemia severa que está llevando Alexis Sánchez podría apartarlo de las canchas por los próximos meses. La selección dirigida por Berizzo vive una pesadilla, y si no logra darle vuelta a esta situación, podría ser el próximo técnico en ser destituido. En el historial, la selección de Chile siempre se ha mantenido dentro de la zona de clasificación directa y en repechaje. Solo en una ocasión quedó en zona de eliminación según el nuevo formato de clasificación. En las probabilidades, la selección de Chile cuenta con un 31% de probabilidad de clasificar directamente, 36% de llegar al repechaje y 33% de quedar fuera del mundial. Ahora vamos con la selección ecuatoriana, una selección que ha crecido en los últimos años. Actualmente se encuentra en el puesto 9 de la tabla. La Tri ha tenido un buen inicio en estas eliminatorias. En la primera fecha enfrentó a la vigente campeona. Pudieron resistir los ataques del albiceleste hasta el minuto 78, cuando Messi se dispuso a ejecutar un tiro libre cerca al área ecuatoriana para anotar el gol del triunfo. A pesar del buen papel que estaba haciendo la Tri, no pudieron con la magia del 10 argentino. En la segunda fecha la Tri recibió a la selección de Uruguay, en un partido que supieron remontar ante un rival difícil gracias a su poderío físico y las individualidades de sus jóvenes promesas, otra vez más mostrando su fortaleza de local. En un balance general, la selección de Ecuador tiene nota aprobada. Además, hay que destacar la apuesta por los jóvenes. Los dirigidos por Sánchez Vaz están demostrando que son un equipo cada vez más sólido y que cuentan con las herramientas suficientes para hacerse con un cupo directo. En el historial, la selección ecuatoriana siempre ha terminado en la zona de clasificación directa, con excepción a las eliminatorias para Rusia 2018, donde terminaron octavos. En la tabla actual, Ecuador debería estar en la quinta posición, pero el inicio con el saldo negativo de -3 puntos hacen que a pesar del triunfo ante Uruguay tengan 0 puntos. En estas últimas semanas apareció una nueva amenaza para la Tri. Han circulado noticias sobre una nueva resta de puntos para Ecuador de 3 a 6 puntos. Esto insólitamente por mantener una deuda con el entrenador que los llevó a la pasada Copa del Mundo. Aunque según los especialistas es muy poco probable que la FIFA pueda quitar puntos a una selección por estos casos. En las probabilidades, Ecuador cuenta con un 75% de probabilidad de clasificar directamente, 16.5% de llegar al repechaje y un 8.5% de quedar fuera. Y ahora, descendiendo a lo más bajo, lo más oscuro de la tabla, llegamos a la 10ª posición, donde encontramos a Bolivia. Aparentemente ha tomado un ascensor que solo baja, y es que la verde, tras la primera fecha doble, tiene 0 puntos, con una diferencia de -7 goles, un comienzo desastroso. Primero tuvieron que viajar hasta Brasil para enfrentar a la Canariña, y se regresaron a casa con la canasta llena, algo predecible. En el segundo partido recibieron a la Argentina de Messi sin Messi, con un hecho insólito, algo jamás visto, la hinchada altiplánica apoyando al rival. Yo si nos gana Argentina estoy feliz. ¿Vos hinchás para Argentina, Mariana? Sí. ¿No importa que Bolivia pierda una chance de ir al Mundial? Hay muchos partidos más, pero... En este encuentro dejaron en evidencia la poca calidad futbolística que tiene esta selección. Los dirigidos por Scaloni se pasearon en la altura de La Paz y se llevaron la victoria con un marcador de 3 a 0. Tras estos dos partidos, el balance general está en rojo, pero también hay que precisar que en estas dos fechas a la verde le tocó bailar con las más feas. Y si hay algo que preocupa al comando técnico, es que la fortaleza jugando de local parece estar disminuyendo gradualmente y que los rivales están aprendiendo a adaptarse a las condiciones de la altitud. Esto es preocupante para Bolivia porque siempre ha sumado jugando en terreno propio. En el proceso eliminatorio para Qatar, solo pudo sumar 2 puntos de visita de 27 posibles, y en casa con la altura de Aliada sumaron 13 de 27 puntos posibles. Si examinamos el historial, notamos que la selección boliviana ha tenido una tendencia a ubicarse en la parte baja de la tabla, en la zona menos deseada. En las probabilidades, la selección dirigida actualmente por Gustavo Costas tiene un 3% de clasificar directamente, un 8% de llegar al séptimo lugar y un 89% de quedar en la zona acostumbrada, zona de eliminación. Haciendo un resumen y proyectándonos a la tabla final según las probabilidades, en el primer lugar estaría Brasil con más probabilidades de clasificar directamente. En el segundo lugar la Escaloneta, también con una alta probabilidad de alcanzar un cupo directo. En el tercer lugar las 2 veces campeonas del mundo, pero con 4 estrellas en su escudo, Uruguay. En la siguiente posición la selección cafetera, Colombia. En el quinto lugar la selección ecuatoriana. En el sexto lugar, justo al filo de la zona de clasificación directa, aparece la selección peruana, con el porcentaje justo para permanecer en la zona privilegiada. Ahora bajamos un piso más para llegar al séptimo lugar,
lugar, sinónimo de repechaje. La selección que actualmente cuenta con probabilidad de llegar a esta posición es Chile, y ya descendiendo a la última zona que todos quieren evitar, zona de eliminación, aparece Venezuela en el 8º lugar, en el 9º lugar la selección guaraní y en el desolado y triste 10º lugar la selección boliviana, la que a pesar de vivir en la altura está lejos de alcanzar el cielo futbolístico. Esta sería la tabla tras el término del proceso eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026, según las probabilidades actuales. A medida que avance esta travesía rumbo al mundial, actualizaremos estas probabilidades en función del desempeño actual de cada selección. Esto nos permitirá predecir el desenlace final de estas eliminatorias. Y eso es todo por hoy, gente. Hasta un próximo video.